Buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, como siempre, y no por ser reiterativo se siente menos, desearle, más bien darle nuestras condolencias a todas aquellas personas que durante este tiempo han perdido a un ser querido como consecuencia de la COVID-19 o como consecuencia de cualquier otra enfermedad y no han tenido la posibilidad de despedirlo como es nuestra costumbre, ¿no? Esto, sin duda ninguna, es de las situaciones más duras que se pueden vivir, ¿no? En segundo lugar, desearles a todas aquellas personas que en este momento, estando infectadas por el coronavirus, hayan desarrollado la enfermedad de la COVID-19, desearles una pronta y completa recuperación y desearles, en definitiva, lo mejor. Y, en tercer lugar, darle las gracias a toda la sociedad extremeña nuevamente, a todos los profesionales que están haciendo posible que avancemos de esta manera en el ritmo de vacunación en el que estamos avanzando, que se estén abordando problemas de salud que son originados por el coronavirus y por el resto de enfermedades, que seamos capaces de seguir manteniendo unas cifras de atención sanitaria muy buenas, independientemente de las dificultades que tenemos en cuanto a profesionales en todo el país y también en cuanto a lo que está suponiendo el efecto de la pandemia, ¿no? Bueno, 3 son los objetivos de esta comparecencia ante ustedes. La primera de ellas es contarles la situación epidemiológica en la que se encuentra la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, detallarles los acuerdos en esta materia que se han adoptado en la sesión ordinaria la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, celebrado esta mañana. Y, en tercer lugar, avanzarles algunos de los temas que se han debatido en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como cada miércoles por la tarde. La Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentra en una situación mejor que hace una semana, mejor que hace unos días. No obstante, seguimos en un nivel de riesgo, si nos fijamos en las cifras de incidencia acumulada, en un nivel de riesgo medio, por lo que existe todavía una importante cifra de transmisión comunitaria, pero cada vez más controlada. Este es el resumen que se puede hacer de la situación en la que se encuentra la Comunidad Autónoma de Extremadura en este momento. No creo que se hayan hecho públicos todavía los datos del Ministerio de Sanidad. Estaban terminando la tabulación que se hace cada tarde en el seno del Ministerio de Sanidad con los datos nacionales, pero decirles que nosotros hoy daremos una incidencia acumulada a los 14 días de 124 casos por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que con respecto al día de ayer hemos bajado en 18 puntos, una cifra importante en cuanto a descensos, y a los 7 días tenemos una incidencia acumulada de 38 casos por 100.000 habitantes. Hemos bajado en las últimas 24 horas 10 puntos de incidencia acumulada a los 7 días. Esto nos permite tener una razón de tasas que es en el día de hoy la más baja de todo el país. Como razón de tasas estamos en un 0,31. Saben que cuando está por debajo de 0,50 la tendencia de los próximos días es una tendencia al descenso. En cuanto a las cifras de ingresos hospitalarios, también hemos disminuido el número de ingresos hospitalarios en el día de hoy en global. Tenemos 85 personas que están ingresadas en nuestros centros hospitalarios, 15 menos que en el día de ayer. Sin embargo, hemos tenido un discreto incremento en las personas que están en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos 12 personas ingresadas en nuestras UCI. De esas 85 personas que están ingresadas,
lo que supone un incremento de 2 personas con respecto al día de ayer, ingresadas en la UCI del área de salud de Mérida. Lamentablemente tenemos que notificar el fallecimiento de 4 personas en el día de hoy. Lamentablemente, lo avisamos ya en su día, las cifras de incidencia acumulada durante tanto tiempo durante tanto tiempo tan altas han llevado a que esta incidencia pase a otras edades donde la enfermedad se muestra pues con mayor virulencia y por lo tanto, aunque bien es verdad que la vacunación tiene su efecto en la reducción en el número de fallecidos y en la reducción en el número de hospitalizaciones, pero sin duda ninguna la parte más dolorosa es los fallecimientos que tenemos que dar todos los días. Y hemos sido capaces de dar 253 altas epidemiológicas, que es una cifra muy importante y que crece afortunadamente día a día. Seguimos haciendo muchas pruebas diagnósticas de infección activa. En concreto, de ayer a hoy hemos hecho más de 2.500 pruebas diagnósticas de infección activas. Somos una de las comunidades que lideramos el país en cuanto a cifras o a tasa de pruebas diagnósticas de infección activa por número de habitantes, y eso nos lleva a tener un índice de positividad en el día de hoy de 2,8%. Ciñéndonos y incluyéndonos en esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que la positividad tiene que estar por debajo de un 5%. Está bajando también la incidencia en mayores de 65 años. Esto es algo que no se veía en los días anteriores y que ya se ve en el día de hoy y ya llevamos varios días con una reducción en la incidencia de las cifras de personas mayores de 65 años, lo cual, créanme, que es un motivo de alegría, porque eso significa que se estabilizará el número de contagios y el sufrimiento dentro de las residencias de las personas mayores. Mientras tanto, nos siguen preocupando las residencias de personas mayores. Le doy la actualización a día de hoy: 16 residencias con brote, 61 personas han perdido la vida en esta quinta ola, 131 residentes han dado positivo a lo largo de esta quinta ola y 17 trabajadores han dado positivos a lo largo de esta quinta ola. Unas cifras que están lejos de ser las que fueron cuando no teníamos la vacuna o cuando no teníamos a esa población inmunizada, pero que sin duda ninguna suponen también un índice de sufrimiento bastante elevado. Para terminar, hablándoles de la situación epidemiológica, decirles que a día de hoy hemos administrado más de 1.600.000 dosis de vacunas, en concreto 1.661.271 dosis de la vacuna. Hemos sido capaces de inmunizar con al menos una dosis a 892.383 extremeños y extremeñas, lo que supone que sobre la población total de Extremadura, con al menos una dosis se encuentran vacunadas el 83,8%, casi el 84% del total de la población extremeña. Una cifra muy importante si ustedes la comparan con otras vacunaciones, pero desde luego esto no nos hace caer en la complacencia y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir rescatando a aquellas personas que no se pudieron o no se quisieron vacunar y que vamos a preguntarles si se quieren volver a vacunar, si quieren seguir acudiendo a estas citas para que podamos llegar a ese ansiado 90% en la vacunación. Eso es con al menos una dosis, pero la cifra más importante, sin duda ninguna, es la que les voy a dar ahora. 856.000
2.764 extremeños y extremeñas están vacunados con una pauta completa a día de hoy, lo que supone que sobre el total de la población extremeña hemos logrado vacunar y hemos pasado la barrera del 80%. Eso son unas cifras muy importantes. No las estoy refiriendo, esos datos no los estoy refiriendo a los mayores de 12 años, que es la población vacunable. Los estoy refiriendo a población INE, al total de la población extremeña, a ese 80% de la población extremeña, lo cual nos hace estar en unas cifras muy importantes. Cifras muy importantes porque además tenemos ya un porcentaje muy alto en todos los grupos de edad. En todos los grupos de edad tenemos porcentajes muy altos. Desde el 100% vacunados con pauta completa prácticamente en los tramos de edad de mayores y muy mayores, hasta pues en la edad de 40 a 49 el 92,1% de población vacunada, de 30 a 39 el 83% de población vacunada en pauta completa, o de 12 a 29 años el 85,9%, donde ya se ha administrado al menos una dosis y donde se ha completado la pauta en cerca de un 74%. Esto significa que le tenemos que agradecer a nuestros profesionales que esto sea así. Y, por supuesto, también se lo tenemos que agradecer a la sociedad, que está respondiendo de forma magnífica y está confiando en la ciencia y está confiando en las vacunas. Con respecto a este tema, el día 10 de septiembre, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos publicó un artículo muy interesante donde, con una muestra muy importante de pacientes, o de personas, mejor dicho, que habían sido vacunadas, ya se pueden inferir unos resultados muy buenos con respecto a la vacunación. La vacunación en pauta completa disminuye en 5 veces el riesgo de infectarse, disminuye en 10 veces el riesgo de hospitalizarse y disminuye también en 10 veces el riesgo de fallecer. Por lo tanto, con estos resultados, que ya son científicos, que ya lo que nos vienen a decir es que tenemos que seguir confiando en la vacuna, en las vacunas, porque ellas van a ser muy importantes para sacarnos de esta situación tan complicada en donde nos ha metido este enemigo invisible que es el coronavirus. La segunda de las cuestiones que quiero informarles en el día de hoy son las decisiones que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la sesión celebrada en esta mañana. Ya tenemos indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permiten haber propuesto en el día de hoy al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la reducción del nivel de alerta en el área de salud de Plasencia, pasando del nivel 3 al nivel 2. Con lo cual, toda la comunidad autónoma estaría en nivel 2. Eso automáticamente significa que en toda la comunidad autónoma se abre el ocio nocturno y también significa que en toda la comunidad autónoma se abren las salas de juego, sean estas salas de juego automáticas o sean también salas de bingo y otro tipo de salas que tienen que ver con el juego. Por lo tanto, declararíamos el nivel de alerta 2 en toda la comunidad autónoma. Es un nivel de alerta 2 atenuado. ¿Por qué atenuado? Pues es atenuado porque introducimos una serie de modificaciones sobre lo contenido en el anexo que regula las medidas del nivel de alerta 2 del acuerdo de Consejo de Gobierno de mayo, donde se publica el semáforo, y esas modificaciones van en el siguiente sentido.
En primer lugar, permitimos elevar la hora de cierre de los establecimientos de hostelería, restauración, ocio nocturno y salas de juego de las 2 a las 3 de la mañana. En segundo lugar, en los lugares de culto y para el culto se incrementa el aforo de 1/3 a un 50%. En tercer lugar, se adaptan los aforos de los eventos deportivos en cuanto a público a los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para este mes de septiembre, que serían el 60% para los deportes que se celebran en exterior y del 40% para los deportes que se celebran en interior. De la misma forma, todas esas medidas se han pasado y se les ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que entendemos y esperamos que se pronuncie a lo largo de la mañana de mañana, jueves, y en cuanto se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura entrarán en vigor. Este acuerdo de Consejo de Gobierno es muy importante para la Junta de Extremadura, por cuanto estamos cumpliendo con lo que les comenté y con lo que les propuse la semana pasada. Y desde aquí animo a la población a que la próxima semana seamos capaces de seguir cumpliendo el siguiente hito de flexibilización, que es pasar a nivel de alerta 1 toda la comunidad autónoma de Extremadura. Espero que sea así, espero seguir apelando a la responsabilidad y seguir apelando a confiar en la vacunación y, sobre todo, a utilizar las reglas de las 6 M's. También he informado al Consejo de Gobierno que la única localidad que se encuentra perimetrada en este momento en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es la localidad de La Coronada, mañana jueves, día 16, a las 23:59, decae su cierre perimetral y no hay motivos para prorrogarlo. Por lo tanto, dejaremos de caer el cierre perimetral en el día de mañana de la localidad de La Coronada. Por último, les informo sobre lo debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo debatido tiene que ver con haber pedido un consenso en las medidas de flexibilización. Si nos ha ido bien la cogobernanza hasta ahora no podemos acabar con ella. Por lo tanto, es necesario que sigamos trabajando en este modelo de cogobernanza. Para la semana que viene, la ponencia de alerta ya se ha posicionado para tener un texto adaptado del semáforo COVID, un texto que estará adaptado a la realidad inmunológica o de inmunidad de nuestro país, de España, con lo cual los niveles de alerta cambiarán en cuanto a la declaración de su criterio. Toda vez que mientras más personas vacunadas tenemos, probablemente menos importe la incidencia y más importe la enfermedad grave. Pero, en cualquier caso, esperaremos a que la ponencia de alerta se ponga de acuerdo en ese aspecto. En segundo lugar, y por lo tanto hemos pedido que esto sea urgente, que la redacción del nuevo semáforo sea algo urgente. No podemos esperar sine die, no podemos esperar más semanas, pues porque ya las comunidades autónomas necesitamos tomar medidas de flexibilización. Las estamos tomando y si estamos apelando al hecho de la cogobernanza, al hecho de la cohesión, pues en este momento la ponencia de alerta tiene que estar a la altura y tiene que hacer una redefinición del sistema del semáforo
para que seamos capaces de poder, sin duda ninguna, llegar a ese consenso en la adopción de estas decisiones. Hoy se ha reunido la ponencia de vacunas. Mañana se celebra Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud. Probablemente la ponencia de vacunas mañana lleve a la Comisión de Salud Pública la administración de la tercera dosis a todos aquellos pacientes que estaban incluidos dentro del grupo 7. Hasta ahora, la tercera dosis estaba ya indicada para las personas inmunodeprimidas. Pues lo que hacemos en este momento es, la ponencia de vacunas ya ha decidido que parece sensato y que parece amparado por la ciencia que esa tercera dosis o dosis adicional se la administre también al resto de pacientes oncológicos, pacientes que están en diálisis, aparte de los pacientes trasplantados, aparte de los pacientes que tomaban inmunosupresores que reducían las defensas, sobre todo basadas en las células CD20. Con lo cual, probablemente, y Extremadura defenderá esa postura. Extremadura defenderá esa postura porque está basada en la ciencia. La otra cuestión que se planteará es un escenario temporal para acompasar una tercera dosis o dosis adicional de la vacuna y la vacunación de la gripe en los residentes de las residencias de mayores. Extremadura va a apoyar también esa decisión. Si la ponencia de vacunas, que se ha basado en la evidencia científica que existe, decide que hay que poner la tercera dosis o la dosis adicional en las residencias de mayores a los residentes y hay que acompasarla con la vacunación de la gripe, que está próxima, pues desde luego nosotros vamos a favorecer el que se llegue a ese acuerdo de cara a que tengamos a nuestra población protegida. Y por último, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud también ha expresado su deseo de que podamos compartir buenas prácticas de cara a rescatar a los mayores de 12 años que no se habían vacunado. La estrategia específica que vamos a seguir en la Comunidad Autónoma de Extremadura es doble. Por un lado, vamos a seguir con los llamamientos individualizados desde las áreas de salud para ir rescatando, independientemente del grupo de edad, a aquellas personas que se quieran vacunar y que no se hayan vacunado. Y, en segundo lugar, adoptaremos una estrategia cuando vayan quedando menos pacientes por vacunar o menos personas por vacunar, trasladarle a los distintos cupos de médicos y enfermeros de atención primaria de salud el nombre de, los conocen, los tienen en su historia clínica, de Jara, los nombres para que sean ellos, su médico más cercano, su enfermero más cercano, el que les recomiende la vacunación. Si hace falta, utilizando pues técnicas de entrevista motivacional, es decir, que le motiven a la persona a vacunarse. Nos parece que esa es una herramienta, con el desarrollo que tiene la atención primaria de salud en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que nos puede dar resultados y que podemos llegar finalmente al objetivo del 90%. Finalizo sobre lo que se está comentando en relación con el pasaporte COVID. Yo creo que la sentencia del Tribunal Supremo merece la pena analizarla con mucho detenimiento, porque no es lo que se está diciendo. Es decir, la sentencia no es blanco o negro, no es sí o no al pasaporte COVID. Eso no es lo que dice la sentencia. De la sentencia se extraen
conclusiones muy importantes. Y yo creo que el Tribunal Supremo ha hecho un gran ejercicio en la redacción de esa sentencia. Primero, porque la sentencia lo que dice es que tenemos herramientas normativas como la Ley General de Sanidad, como las leyes orgánicas de salud pública, que nos permiten tomar medidas adicionales, medidas excepcionales en materia de salud pública, pero también dice que, aun teniendo esas herramientas normativas que nos permiten tomar medidas, siempre que las medidas vaya a suponer alguna afectación de los derechos fundamentales, tienen que ser sometidos a ratificación judicial, independientemente de los instrumentos normativos. En el otro bloque de cosas que dice la sentencia, dice que el pasaporte COVID se puede exhibir en la hostelería y la restauración, también en los locales de ocio, pero tiene que estar acotado, porque aunque de forma tenue o liviana afecte a derechos fundamentales como el de la intimidad, el de la confidencialidad, el de la protección de los datos, sin duda ninguna, en determinadas circunstancias y siempre que no se utilice para la entrada en dispositivos que presten servicios esenciales, se puede utilizar el pasaporte. Pero siempre que se utilice en sitios, en establecimientos donde no se presten servicios esenciales. Esta es una de las cuestiones que queda clara en la sentencia. La otra cuestión que queda clara es que tiene que tener un límite de utilización temporal, es decir, tiene que ser por un tiempo, no puede ser sine die, y en segundo lugar, tiene que estar ajustado al nivel de alerta que tenga ese municipio, esa zona de salud, ese área de salud o la zona geográfica donde se utilice. Es decir, no se puede utilizar de forma indiscriminada y para siempre. Se tiene que utilizar durante un periodo de tiempo tasado y se tiene que utilizar con unos niveles de alerta que lo fija en alto o muy alto. Eso significa nivel de alerta 3, nivel de alerta 4 en el sistema del semáforo. Creo que esto es importante que se diga y que se aclare y que se le aclare a la ciudadanía, porque evidentemente el pasaporte COVID no está diseñado para otros usos que no sea permitir la movilidad segura entre determinados países, que es para lo que se concibió y para lo que la Unión Europea ha reglamentado la utilización del pasaporte COVID. Como conclusión, Extremadura está mejor que estaba. Hoy hemos dado un paso muy importante, toda la sociedad, en este trabajo colaborativo con el que nos hemos dotado como sistema de trabajo para alcanzar un nuevo hito en combatir esta pandemia, que es pasar a este nivel de alerta 2 atenuado, y animar a toda la sociedad a que siga trabajando en este sentido para que seamos capaces de que la semana próxima, si así nos lo indican los datos, y los datos, muchos de ellos ya dependen de nosotros digo como sociedad, seamos capaces de pasar a nivel de alerta 1 y alcanzar a final de mes, como decía en mi anterior comparecencia ante ustedes, un nivel de nueva normalidad, toda vez que cuando esté publicado el nuevo semáforo informemos a la ciudadanía de los cambios que pudiese haber. Por mi parte nada más. ¿Preguntas? A todos. ¿Los compañeros que están conectados de manera telemática tienen alguna pregunta? Álvaro Rubio, del diario Hoy. Sí. Buenas, consejero. Yo le quería preguntar por el tema, por la polémica que ha habido sobre las mascarillas en el colegio Alba Plata de Cáceres,
No sé si considera que la Junta debería haber actuado de manera más contundente desde el principio y qué valoración hace un poco de la situación que se ha generado en ese centro. Mire, esto es una situación nueva para todos y para todas, donde permanentemente cualquier decisión de la que tomemos como sociedad y cualquier decisión que tomemos como autoridades sanitarias supone un desafío. Y hablo de desafío porque se contraponen en unos momentos determinados derechos. En este caso se contrapone el derecho a la educación con el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida. No creo que ni las autoridades sanitarias ni las autoridades educativas seamos los que tengamos que dirimir, los que tengamos que sopesar, los que tengamos que ponderar. Si somos las autoridades educativas y las autoridades sanitarias aquellas que tenemos que aportar los elementos de seguridad desde el punto de vista de la sanidad, de los riesgos desde el punto de vista de la sanidad y también, evidentemente, de las consecuencias de la privación del derecho a la educación a esos ciudadanos. Yo creo que en la posición de la Junta de Extremadura, en primer lugar, ha estado siempre la mediación. La mediación siempre debe ser el paso previo, a recurrir a la vía judicial. Si la mediación no lo consigue, ante cualquier caso de estas características, donde se contraponen derechos que son de mucho calado, lo normal es que se adopte un criterio, pero que se someta al criterio de la justicia siempre que la mediación no haya servido. En este caso es un caso muy complejo. No somos la única comunidad autónoma donde se ha dado. Hace pocos minutos conocía la noticia de más casos en otra comunidad autónoma. Creo que es necesario que en este momento el Poder Judicial nos dé algo de luz en este sentido y así lo hemos decidido. Lo que hemos decidido es, miren, nosotros llegamos hasta aquí, podemos mediar hasta aquí, podemos aconsejar hasta aquí, podemos convencer hasta aquí, podemos asegurar los derechos hasta aquí, pero si en este momento ya existe una contraposición de dos derechos, necesitamos que el Poder Judicial nos dé algo de luz en este sentido. Creo que eso ha sido las diferentes etapas por las que ha ido pasando la Junta de Extremadura. Descarto que hayamos tomado medidas en un sentido y luego medidas en otra, que hayamos reconducido las situaciones de una forma y de otra. Creo que ante circunstancias nuevas, ante circunstancias excepcionales, ante retos a los que nos está sometiendo la pandemia diariamente, lo único que podemos hacer es ser lo más humilde posible, intentar buscar las mejores herramientas para beneficio de la mayor parte de la ciudadanía, y si eso no se consigue con la mediación, pues para eso está el Poder Judicial, para que pueda arrojar luz a este tema y que nos sirva de enseñanzas para otras situaciones que se puedan dar. Y a eso es a lo que nos hemos atenido. ¿Hay alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos.